Saludos cordiales. En este pequeño video vamos a hablar un poquitito sobre la campaña de 1856, específicamente el primer enfrentamiento de esta, donde los costarricenses logran expulsar a los filibusteros en la hacienda Santa Rosa. Específicamente el 20 de marzo de 1856 se inicia este proceso de la campaña de 1856, que va a tener varios conflictos, pero es el inicio el que le va a dar coraje a los costarricenses para enfrentarse a las fuerzas invasoras. Pero primero tenemos acá qué fue el conflicto. Recordemos que la campaña de 1856 se da en el contexto de los intereses expansionistas de los norteamericanos, en este caso representados por William Walker, que como lo vamos a ver ahorita, llega a Nicaragua con la idea de esclavizar la región y sobre todo el punto estratégico que tenía Centroamérica, ¿verdad? Conectando los dos océanos en la época. Entonces, hay que reconocer muy bien que en este momento la economía costarricense se está fortaleciendo por la exportación de café. No es un ejército del todo desarmado, no es como nos lo han comentado muchas veces, que son solamente con palos y cuchillos, sino que traemos armamento de Inglaterra gracias al intercambio comercial del café que se estaba generando. Entonces tenemos la figura de William Walker, el invasor principalmente. Ahora, como principal representante de Costa Rica en la campaña de 1856, uno de los más sobresalientes, tenemos a Juan Rafael Mora Porras, presidente de Costa Rica en ese momento, el cual recibe la noticia desde Washington de los intereses que se tenían de apoderarse de la región. Por eso ya en sus proclamas avisa al pueblo sobre cuál es la situación que se está viviendo, y él mismo lidera la formación de ese ejército costarricense en contra de esos invasores, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, la batalla de la hacienda Santa Rosa ocurre en Guanacaste, en ese momento se llamaba Moracia, ¿verdad? Y es el contexto de la campaña nacional. Como repercusión más importante es la expulsión de los filibusteros del territorio costarricense y el valor que van a tomar los costarricenses para seguir enfrentando a los invasores. Entre los motivos que nosotros tenemos acá, tenemos la doctrina del destino manifiesto, donde Estados Unidos proclama prácticamente su deseo de extender su influencia, su cultura sobre toda la región americana. Y otro de los motivos es la guerra civil en Nicaragua. Recordemos que después de 1821, en la región centroamericana, se dividen los pensamientos entre los liberales y conservadores que se dieron en muchos de los países de la antigua Capitanía General de Guatemala, los cuales muchos no tuvieron que luchar directamente por su independencia. Entonces, por eso la importancia de rescatar este hecho de la campaña, porque es la defensa de la soberanía verdaderamente por parte de los habitantes de esta región. Por eso se le llama la campaña, porque no es solamente Costa Rica el que va a enfrentar a los filibusteros. Se tienen que unir más adelante todos los países de la región para poder expulsarlos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, Nicaragua tenía esa división entre liberales y conservadores, los cuales los liberales piden ayuda a el estadounidense, principalmente Brian Cole, el cual contacta a William Walker, y este, deseoso de su deseo de expansión, llega a la región centroamericana. Y como les mencionaba, la importancia estratégica para la vía del tránsito. Recordemos que en ese momento también se daba la expansión de Estados Unidos en la parte oeste, la fiebre del oro y todo lo demás. Entonces era fundamental controlar una ruta para cortar la distancia y sobre todo tener un mayor control. Aquí podemos observar dónde se genera el conflicto en la hacienda Santa Rosa, y como les mencionaba anteriormente, la importancia es geoestratégica. Podemos hablar en ese momento un poquitito de las imágenes representativas del contexto de los hechos. Acá podemos ver un poquitito lo que les mencionaba sobre el uniforme militar de Costa Rica en la época. Ese intercambio comercial que teníamos hace que tengamos un ejército un poquito armado, ¿verdad? A pesar de que son pocas las armas, pero sí suficientes en un aspecto como para poder apoyar
a los 2000 hombres que van a formar parte de este ejército, y un cañón que se lleva a Guanacaste, que es el que va a servir, ¿verdad? Las condiciones de los caminos y todo eran muy diferentes, pero aquí podemos observar lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces, prácticamente el presidente Mora, que ya había alertado al país, es el que toma la batuta y logra en esta primera contienda. Por eso la importancia, el significado de valorar cada uno de los hechos que se suscitan. Aquí podemos ver un contexto actual abajo de la casona Santa Rosa después de sus modificaciones, lo que los que les comentaba ahorita anteriormente, ¿verdad? Llevar ese cañón, y otra imagen representativa de la época. En esta otra podemos observar un poquitito sobre la estrategia que se llevó a cabo en Santa Rosa para tomar por sorpresa a los filibusteros, porque el presidente Mora lo que pretendía al marchar hacia Guanacaste es que no ingresaran al territorio. Lo que pasa es que se lleva la sorpresa de que ya habían ingresado, y entonces aquí podemos observar la posición y por dónde llegan, ¿verdad? Entonces cómo los costarricenses lo rodean, ¿verdad? Y prácticamente empiezan a desarrollar el conflicto, que no dura más de 20 minutos, pero sí va a tener sus repercusiones significativas para los dos bandos, ¿verdad? Entonces aquí deja un saldo de 15 soldados muertos, ¿verdad? 32 heridos por parte del ejército de Costa Rica, y los filibusteros tuvieron 26 soldados muertos, ¿verdad? Entonces el resto del batallón huyó, ¿verdad? Junto con el comandante, en ese momento Chase Singer, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar prácticamente que ese contexto le permite a los costarricenses tomar valentía para poder expulsar a los filibusteros y ordenarse para lo que va a venir más adelante, que vamos a ver que son las batallas de Sardinal y la batalla de Rivas. La importancia de tomar otros puntos estratégicos. Pero ¿por qué es tan importante recordar esta fecha? Primero, no solamente es recordar a aquellas personas que lucharon por la defensa de nuestra soberanía, de nuestra libertad, sino también es valorar esa libertad que caracteriza al pueblo costarricense, ese símbolo de paz que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos que luchar contra los nuevos filibusteros, armarnos de valores, por ejemplo, como el respeto, la tolerancia, la ayuda mutua entre las y los costarricenses, con el objetivo de ser personas de bien, de luchar también contra aquellos filibusteros internos que tenemos, la corrupción, por ejemplo, las malas decisiones administrativas que se han dado en nuestro país, que han llevado a muchas repercusiones económicas, y sobre todo el rescate de nuestra identidad nacional como parte de la formación y la consolidación del ser costarricense. Tenemos que recordar el 20 de marzo como ese hecho de los costarricenses de armarse de valentía para luchar contra los invasores, en ese caso contra los filibusteros. Espero que tengamos un poquitito de noción, ¿verdad?, en relación a lo que sucede el 20 de marzo y por qué tenemos que conmemorar esta fecha tan importante. Muchísimas gracias por su atención.